Buenos días, mi nombre es Jirel Guadalupe Hernández Pérez, alumna del CETI 70 de la especialidad de Laboratorio Clínico Sexto A. El día de hoy mis compañeros y yo explicaremos el tema de leucemia. ¿Qué es la leucemia? Cuando las células sanguíneas inmaduras, los blastos, proliferan, es decir, se reproducen de una manera anormal, incontrolada en la médula ósea y se acumulan tanto ahí como en la sangre. Logran reemplazar a las células normales. A esta proliferación incontrolada se le denomina leucemia. Sus causas son sumamente desconocidas en la mayoría de los casos presentados. Generalmente se presenta en niños y en personas adultas. La leucemia cuenta con muchos tipos, como se verá en un instante. La leucemia se puede clasificar de dos maneras, conforme al avance de la enfermedad y conforme a las células a las que afecta. Respecto a lo primero, avanza de una forma aguda y crónica. La aguda es de una manera muy rápida y la crónica pues es más lenta y se va esparciendo, por así decirlo, de una manera más lenta. En el segundo punto, pues afecta a las células mieloides y linfoides. Por ende, estas se clasifican de las dos maneras. Así podemos decir que las principales tipos de leucemia serían la mieloide crónica, mieloide aguda, leucemia linfoide crónica y leucemia linfoide aguda. Explicando que en ambos casos, linfoide y mieloide, la crónica es la que va a avanzar de una manera más lenta y la aguda va a avanzar de una forma rápida y mucho más avanzada. Los marcadores tumorales de la leucemia. Bueno, hasta ahora el más conocido es la microglobulina beta 2, que es una proteína que se encuentra en muchas células del cuerpo y esta aumenta de una manera muy alta cuando una persona, un debido paciente, tiene un cáncer en la sangre, podría ser en la médula ósea o en la sangre. Esta microglobulina se puede medir por medio de líquido cefalorraquídeo, orina y sangre. Entonces podríamos saber, más que detectar el cáncer, también podríamos saber el nivel en el que avanza el cáncer y la gravedad de esta enfermedad, siendo muy útil este marcador tumoral y muchos de los demás marcadores tumorales que existen para las diferentes enfermedades. Ok, ahora hablaremos de las leucemias poco comunes. Una de ellas es la leucemia mieloide crónica. Es un cáncer hematológico muy poco frecuente y de progresión lenta. Este tipo de cáncer comienza en la médula ósea y se presenta más que nada en adultos de edad avanzada. Este es generado por una mutación cromosómica muy espontánea. El siguiente es la leucemia mieloblástica aguda. Este es un tipo de cáncer caracterizado por la sobreproducción de glóbulos blancos inmaduros. Las células mieloides afectan la producción de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Leucemia de células peludas. Esta es una rara enfermedad que se caracteriza por la proliferación anormal de linfocitos B en la médula ósea, en el vaso y en la sangre periférica. Esta leucemia es de progresión lenta, es decir, que va presentándose poco a poco. La siguiente leucemia sería la leucemia de linfocitos grandes granulares. Como lo hace mención su nombre, es un tipo de cáncer en la sangre que se caracteriza por el aumento de linfocitos granulares de gran tamaño. Esta enfermedad, en la mayoría de sus casos, presenta un curso indolente o crónico, es decir, que no es detectado a una temprana etapa. La persona puede llegar a detectarlo, o bueno, el médico puede llegar a detectarlo hasta una etapa final en la que ya no haya un tratamiento que pueda ayudar con esta enfermedad. Un dato interesante aquí podría ser que los signos se presentan antes que los síntomas.
En un principio pueden empezar a notarse hematomas, hemorragias nasales, manchas rojas en la piel, palidez y pérdida de peso. Por eso es que las personas empiezan a buscar en internet diagnósticos sin saber pues que realmente puede tratarse de una leucemia. No es que estos signos sean precisamente de una sola enfermedad, porque como sabemos, estos signos pueden presentarse en la mayoría de las enfermedades, pero lo que le da el diagnóstico, pues obviamente son los análisis, además los signos y los síntomas conjugados. En pacientes con tipos de leucemia que son de progresión lenta, en general no se notan los síntomas, pero en cambio, en pacientes con una leucemia de progresión rápida, son mucho más notorios los síntomas. Como lo podemos ver en esta diapositiva, los síntomas en general son fatiga, dolor en articulaciones, dificultad para respirar, ganglios linfáticos inflamados y las úlceras bucales. Método de diagnóstico. Hemograma completo. El hemograma completo es un examen que analiza las células sanguíneas como glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, entre otras. Este examen ayuda al médico a saber qué cantidad existe aproximadamente de células en nuestro organismo, así como cuáles exactamente, para poder dar un diagnóstico sobre el cáncer o alguna otra enfermedad. Histoquímico. La histoquímica nos ayuda a localizar estructuras a nivel celular. Esta técnica nos ayuda a identificar y a localizar componentes químicos en sangre o tejidos. Nos ayuda a saber si el cáncer o la enfermedad fue causada por algún químico en específico. Análisis morfológico. En el análisis morfológico podemos saber la cantidad aproximada de células en el organismo, así como su apariencia. Se hace a partir de una extracción de médula ósea para saber qué células están en aumento y qué células tienen una baja producción. Mayormente encontramos glóbulos blancos inmaduros en gran cantidad. Biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea es la extracción de la médula del interior del hueso. La médula ósea es el tejido blando que se encuentra dentro de los huesos para la producción de células sanguíneas. La biopsia de médula ósea no es lo mismo que la aspiración de médula ósea. Examen físico. En el examen físico observamos los signos y patologías que presenta el paciente para poder determinar si es portador del cáncer o no. Ahora veremos lo que son los órganos que comúnmente afectan a la leucemia. En el caso del vaso, el hígado y el riñón, tendremos una similitud en cuanto al dolor y la hinchazón abdominal, ya que en estos tres vamos a tener una gran acumulación de células anormales. Para el cerebro, lo que vamos a tener es que las células anormales van a llegar y van a causar una hinchazón de meninges. Para el pulmón, debido a que nuestras células, que son los glóbulos blancos, van a estar afectados, somos más propensos a contraer enfermedad. En este caso podemos contraer una neumonía afectando dicho órgano. En el caso de los nódulos linfáticos vamos a tener que una acumulación de células anormales y esto va a provocar que se puedan hinchar. En la piel vamos a notar pequeñas manchas o masas debajo de la piel debido a la acumulación de células. Y en los huesos, estos lo pueden dañar llegando a las articulaciones y provocando dolor o afectando, como ya dijimos, la médula ósea. A continuación tenemos las patologías relacionadas con la leucemia. Como podemos ver en la diapositiva, en primer lugar tenemos lo que son las anemias. Las anemias es cuando tenemos un recuento muy bajo de glóbulos rojos. Esto se debe a que la leucemia ataca lo que es la médula ósea, provocando así que se produzcan menos células de este tipo.
Luego tenemos los linfomas. Podemos tener el Hodgkin o el no Hodgkin. Ambos van a atacar nuestro cuerpo. En el caso del Hodgkin, este va a enfocarse en una parte de los ganglios linfáticos, y el no Hodgkin puede atacar otras áreas de los ganglios linfáticos. Luego tenemos la esplenomegalia. La esplenomegalia significa que es un agrandamiento del vaso. Esto se debe a que hay una proliferación excesiva de células cancerosas y por ende en el vaso se van a acumular, provocando así que este sea grande. Luego tenemos los síndromes mieloproliferativos. Esto significa que va a haber un problema en la producción de las líneas mieloides, como pueden ser en la producción de glóbulos rojos, glóbulos blancos e incluso plaquetas. Por último tenemos la trombocitopenia y leucopenia. La trombocitopenia es cuando tenemos un número muy bajo de plaquetas, y la leucopenia es cuando tenemos un número muy bajo de glóbulos blancos. El tratamiento. El tratamiento de la leucemia varía, depende de la edad y de la condición del paciente. El doctor, el médico, va a determinar qué tratamiento es el correcto para el paciente para mantener la integridad de él. Los principales tratamientos son la quimioterapia, la terapia biológica, terapia dirigida, radioterapia, trasplante de células madres. Todas estas son las principales. La quimioterapia se basa en dar sustancias para combatir a las células malignas. La terapia biológica es por medio de medicamentos para reconocer estas células malignas y que el sistema inmune las contraataque. La terapia dirigida es buscar la vulnerabilidad de estas células y atacarlas desde ahí. Y la radioterapia son rayos X y ocupar alta energía para poder dañar estas células y así acabar con ellas. Por último, el trasplante de células madres, que es un trasplante de médula ósea para así volver a corregir la producción de las células sanguíneas. En conclusión, podemos darnos cuenta que la leucemia es una gran cantidad de blastos que se encuentran en la sangre. De una manera descontrolada, esta enfermedad puede causar muchos síntomas que solo se pueden ver a través de estudios sanguíneos o algunos otro tipo de estudios. Y también algunos síntomas son visibles y se revisa a través de la exploración física que un médico pues es observando. Esto afecta a la gran cantidad de personas, generalmente niños y adultos, como se había mencionado. Y hay maneras de tratar la enfermedad. Y del 100% de las personas con leucemia, solo el 70% tienen éxito en superarla.